presenta WowMX.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Hacer lo que nos gusta el mayor tiempo de la vida. Entonces, si a mí me gusta ver partidos de fútbol, ¿no? Sí, bueno, a mí no, pero seguramente a muchos varones sí, ¿no? O me gusta ir a nadar, que sí, yo tengo que tener la forma de llegar, de cómo llegar a ese lugar que me ofrece las satisfacciones que yo tengo que recibir como persona mayor. Y además, pues nos permite relacionarnos bien con los demás, generar sentimientos de competencia y dominio, dar mayor autonomía, por supuesto, acceso a otros bienes y oportunidades, tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y además, fíjense, juega un papel destacado en la producción y reproducción de las estructuras sociales. Esto que estamos viendo actualmente por la pandemia, claro, no se dio por falta de movilidad ni de transporte, se dio por una medida sanitaria, ¿sí? Pero cómo no hemos sido capaces de reproducir lo que ya teníamos por nosotros, ya habíamos hecho nuestra forma de vida. Yo les puedo decir simplemente los diplomados que ofrecemos sobre envejecimiento exitoso desde el Centro y la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues no hemos podido hacerlos porque no tenemos la posibilidad de que la gente esté presente, ¿no? Cómo nos hemos distanciado de familiares, cómo hemos tenido una dinámica distinta. Y es un ejemplo, insisto, en este momento obligado por la pandemia, pero la movilidad se detuvo. Entonces no podemos permitir que la movilidad se detenga, ¿sí? Y entonces, pues, la movilidad urbana sostenible, pues, debe definirse en función de la existencia de un sistema y de patrones de transporte capaces de proporcionar los medios y oportunidades para cubrir las necesidades económicas, ambientales, sociales, de manera eficiente y equitativa, evitando los innecesarios impactos negativos y sus costos asociados. Fíjense que en eso, entonces, todo lo que hay en el entorno, estos son otros paraderos, bueno, lugares donde esperamos el transporte, pues hay esto que ayer me dediqué a buscar, evidentemente, bueno, estas son imágenes de los lugares de espera más raros, ¿no? Más excepcionales, fíjense, bueno, desde sillitas, una portería de fútbol, unos con imagen pues de una sala muy cómoda, ¿no? Para esperar el transporte. Y claro, ¿por qué no? ¿Quién nos dice que no podemos tener eso? ¿Sí? Inclusive, entonces, tenemos claridad, que debe haber orden, que debe haber armonía. Y traje también estas imágenes que la primera, bueno, cuando una ciudad está bien trazada, el tema del transporte es mucho más fácil de organizar. Y algo que no está directamente vinculado, pero que al final es parte de nuestros entornos cotidianos. La imagen de abajo estuvo circulando hace unos días, es en México, en Aguascalientes, ¿no? Un indigente organizó su espacio en la calle, abajo pues de un piso seguramente que pasa una vialidad arriba, y está organizado. Él puso ahí su cama, fíjense, esto me llamó mucho la atención, pues está su cama, sus cojines, ¿no? Donde él duerme. Es una foto que se convirtió en como dicen, ¿no? En trend topic de las redes sociales en estos días. Pero al final todo es entorno, ¿no? Todo tiene que ver con la armonía. Esto es un caso de un indigente que yo no esperaría que la gente tuviera que estar en la calle, aunque hay muchos que sí están, y también personas mayores. Pero esto el entorno, ¿no? Cómo genera pautas de convivencia diferentes, ¿no? Imagínense, bueno, si yo viera ahí a la persona mayor, o algún indigente pues acostado ahí, es otra forma de percibir, inclusive de aproximación y de relación humana. Entonces, el concepto de movilidad se refiere al conjunto de características relativas al desplazamiento de individuos
de un punto a otro independientemente del servicio o la infraestructura. Y el concepto de transporte considera a los modos, servicios o infraestructura que hay alrededor de la movilidad individual. La distinción entre ambos conceptos permite que el diseño y formulación de políticas, tema trascendente porque no hay manera de generar transporte que permita la movilidad adecuada, sino viene de una política pública porque eso le corresponde a los gobiernos que administran pues las ciudades, las delegaciones, el país en general. ¿Sí? Entonces hay que considerar a las necesidades de los individuos y pues ver que se desplace y las dimensiones de su entorno, ¿sí? Sin encerrar la visión de las posibilidades otorgadas o limitantes de los servicios e infraestructura del transporte, ¿sí? Entonces tenemos un concepto, tenemos que ver que bueno, que si bien ahora el tema de transporte tiene que ver su origen es de la raíz de un lado a otro y del sufijo portare, llevar, implica el sistema de medios para conducir, ¿no? Y no solamente, pues no nos referimos a un modo de traslado, ¿no? Sino están implicadas muchas más cosas que también, como señala en esta imagen Borja, ha sido la participación ciudadana y también lo que refería Arnulfo, la que ha exigido la movilidad como un derecho. Y me sumo perfectamente al planteamiento que hizo Arnulfo, como tenemos que ser cada vez más, exigir las condiciones que necesitamos las personas mayores, ahí sí, a diferencia de otros grupos de edad, para nuestra movilidad, ¿sí? Y en cuanto al transporte, ahora sí, a la herramienta fundamental, pues hay muchas características, ¿sí? Ya lo he dicho y reitero que pues el uso del transporte público corresponde a una actividad instrumental para la movilidad. Y en su relación con la vejez, el uso del transporte público es considerado una herramienta para la integración social de las personas mayores en la comunidad. Su mantención de la autonomía, el cuidado de la salud mental de la población, todo eso está vinculado. Pero el tema de la inclusión social se vuelve básico. Y en este sentido, sí es diferente las necesidades de movilidad de una persona joven, o sea, sí necesitamos una herramienta diferenciada, aunque sea un transporte, ¿sí? La herramienta tiene que ser diferenciada. El transporte público tiene que haber ciertas características, ¿sí? Para poder hacerlo más amable con nosotros, ¿sí? Y pues obviamente que las implicaciones que ofrece un sistema de transporte público va más allá de la garantía de la movilidad, que también está un sentido de pertenencia, de autonomía, la posibilidad de ser parte activa de la sociedad. Estas son solamente algunas consecuencias de tener o no acceso a este servicio. Entonces empezamos a hacer foco en las necesidades que tenemos como personas mayores, ¿sí? Por citar algunos ejemplos, nada más porque sí hay opciones distintas, revisando literatura, Madrid, ellos dicen, no, yo conozco hace muchos años el Metro de Madrid, ellos lo califican, yo no estoy cierta de eso, que el transporte con mayor accesibilidad en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo dicen? Pues porque hay facilidad para accesar a las instalaciones, porque la red cuenta con escaleras mecánicas, 519 ascensores, que en el caso de México sería indispensable, ¿no? Y los pocos que existen a veces alrededor del metro, pues no funcionan cuando uno los necesita, o se mete todo el público y no respetan a las personas con discapacidad ni a las personas mayores, en fin. Y también señala que los autobuses no son menos importantes, pero que además de que tienen una extensión enorme, su fortaleza no es la cobertura, sino su accesibilidad. Así que siempre están cerca de cómo pueden las personas, o sea, nosotros sabemos que en México, en la Ciudad de México, el metro es
transporte fundamental para cruzar la ciudad y demás, para acercar pues de los trabajos, de las viviendas a los trabajos, pero también sabemos que hay alrededor, ¿sí? Lo que ahora manejamos, básicamente se maneja con microbuses, ¿no? Pues a veces la accesibilidad no está al alcance de todos, ¿no? Entonces, eso siempre en el sentido de a qué horas pasan, dónde hacen las paradas, si no hacen paradas, los horarios, cosas que más adelante vamos a revisar más adelante, ¿sí? Y bueno, todas las características. También información, por ejemplo, de Singapur, que en una nota que recuperamos, ¿no? Sobre el envejecimiento de la población para ver, en 1999 fue que se hizo, la ONU señaló que es una sociedad para todas las edades, ¿no? Como hubo también, pues, importantes pronunciamientos, por ejemplo, en este caso, resaltar que los adultos mayores forman parte fundamental de la familia, de la cohesión entre generaciones, que entonces habría que darles acceso también, que los adultos mayores puedan incorporarse a la vida. Esto es a la vida cotidiana de la mejor manera. Pero bueno, esto es nada más en Singapur, que no me detengo más. Pues conocemos, ya lo habíamos compartido, ya entornos favorables, las disposiciones que se tienen desde la Organización Mundial de la Salud, que son muchas, y yo solo recupero a manera de señalarlo para no tomar tanto tiempo, el transporte, los entornos favorables que tienen que ver con el transporte. Y en esta guía de ciudades globales amigables con los mayores, lo que nos señala es que, bueno, el transporte, pues, constituye un factor clave para el envejecimiento activo, que está relacionado con otros aspectos de otras áreas, como ya lo hemos venido haciendo en esta presentación. Sí, que la habilidad de trasladarse por la ciudad determina la participación social y cívica, y hay un estudio donde eso me gusta mucho, porque les preguntaron a las personas mayores de muchos países qué es lo que esperan, y aquí algunas cuestiones, ¿no? Pues que sean accesibles en cuanto al costo, que tengan confiabilidad y frecuencia. O sea, en México eso no sucede. Los que tenemos oportunidad de conocer otras ciudades en el mundo, pues los transportes dicen a qué horas pasan, y pasan a las horas que dicen que está ahí, y eso pues nos da tiempo no de estar parados a toda la población, pero especialmente a los mayores. A lo mejor hay que pararse en esperar un microbús, pues 2 horas, no, bueno, no sé si 2 horas, no los uso casi, pero 1 hora, cuando si fuera el paso a 1 hora, pues llego al tiempo para no estar parado tanto tiempo, en fin. Que hubiese asientos preferenciales, conductores de transporte, otra vez el tema al que se refería Arnulfo, ¿no? Corteses, que obedecen las normas de tránsito, que saben cómo atender a las personas, seguridad y comodidad, que las estaciones y paradas sean de fácil acceso, que el personal sea cortés y servicial, que haya información, lo que les decía de los horarios, que los caminos estén en buen estado, que el flujo vehicular pues esté regulado correctamente, porque sí, en ocasiones pues somos tantos que eso ya es un menester de todos los países. ¿Saben dónde menos? En Cuba. No saben los cubanos la maravilla que tienen de no haber tenido así transporte particular masivo. Bueno, no es que todo el mundo lo tenga en México ni en otros países, pero los automóviles privados pues generan el caos del transporte público en general en todo el mundo, ¿no? Bueno, que haya estacionamientos accesibles, en fin, todas estas características. Y lo último, ya para no llevarme mucho más tiempo en esta presentación, pues voy a hablar de las políticas públicas y las leyes. Hoy por hoy, si nosotros no tenemos leyes que apoyen esto, no va a ser posible pues que haya cambios, porque es una cuestión de administración de los servicios del Estado. Y en la última ley de reconocimiento de los derechos a las personas mayores, donde tuve oportunidad de participar, pues existe un artículo muy puntual que habla que en la ciudad las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad del entorno físico, social, tecnológico, económico y cultural, y a su movilidad personal.
Y también dice, pues, todo lo que puede favorecer esto que ya lo hemos estado señalando. Y el artículo 67 en particular señala que la administración pública a través de la Secretaría de Movilidad, que ahora sabemos perfectamente, entendemos por qué el concepto de movilidad, ¿no? Secretaría de Movilidad, claro, es todo lo que acabamos de señalar le corresponde a esa secretaría. No solamente ponernos un autobús o un autobús con escalones, si bien, sino todo lo que ya señalamos anteriormente. Y dice que tienen que impulsar transporte masivo que cuenten con asientos preferentes, exentar a las personas mayores en el pago de las tarifas, promover que los concesionarios y permisionarios de servicios de transporte se ajusten a las necesidades de las personas mayores, ¿sí? Y hay también, bueno, entre otras cosas, ¿no? La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, pues sí dice que las personas con movilidad limitada, que puede ser el caso, no necesariamente, pero de las personas mayores, tienen que ser consideradas de manera especial. En este esquema que me parece muy importante es cómo se tiene que dar prioridad, que a veces parece que es al revés, ¿verdad? O sea, lo prioritario somos las personas, y más las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, ¿no? Donde en algún momento estamos las personas mayores, y luego dejar hasta el menos importante, pues es el del auto particular y incluidas las motocicletas particulares. Ya para terminar, a manera de conclusiones, sí, lo que creo es que nosotros solo podemos hablar de este derecho a la movilidad y al transporte si tenemos claro el entramado de aspectos que conforman esta visión. Por eso, si queremos un envejecimiento saludable, y en esta imagen tan bonita donde hay un señor en su bicicleta que seguramente lo usa para su vida cotidiana o para hacer lo que a él le plazca, como dice el envejecimiento saludable, ¿sí? Pasa por esto de considerar pues, los entornos, la autonomía, la independencia, los derechos humanos, la participación, la movilidad. Quisimos hacerlo en este esquema manera de crucigrama, porque así es como se tiene que generar. Y la última imagen es entonces, si tenemos claro que los elementos que señalamos al inicio, donde convergen el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable de los derechos humanos, las personas mayores al centro, pueden ser posibles con unas políticas públicas adecuadas. Por mi parte, esto es todo. Agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Datos de contacto para los que nos quieran, particularmente el correo, setsg@gmail.com. Muchísimas gracias. Maestra, como siempre, un placer escucharla. Y todas las verdades que usted esgrimió, que son, dijéramos, una visión general de salud, ¿no? Profundizó de una manera especial. Nunca habremos de olvidar que la razón del transporte público somos las personas, que no es un tema de rentabilidad, que nadie tiene un permiso como propiedad, sino tiene una concesión para cubrir esta necesidad humana. Sabemos que en este país las personas vivimos en un medio muy rudo, en el que la compensación para muchos aún es una utopía, pero tenemos que seguir luchando por eso. Y bueno, esa visión que usted maneja de un performance, nada más cercano, porque en realidad México no cuenta con un sistema de transporte. Los ciudadanos aprovechamos lo que existe. Un transporte caro, malo, contaminante y pues, sometido a una falta de revisión periódica que hubiera inhibido que durante los últimos 15, 20 años las personas mayores tengamos que subir el pie casi medio metro para ascender o brincar como si tuviéramos esa capacidad para bajar y con la suerte de que el operador pues no se vaya a arrancar. Es muy difícil lo que está por suceder. Y bueno, el último comentario que yo haría es que en su exposición me queda claro que el transporte
Es el sistema circulatorio de la riqueza social. Ahí van las noticias, ahí van las personas, ahí van la paquetería de nuestras relaciones. Bueno, maestra, muy agradecido y creo que vamos muy bien. Esta visión de el transporte como un espacio público de ciudadanía que plantea Arnulfo nos deja ahí una serie de preguntas. Usted ahorita nos enriquece con esta visión transversal que tenemos desde la cúspide de las personas mayores, da un paso más. Y desde luego falta el actor principalísimo, ¿no? De alguna manera, en todo este fenómeno, que es la tecnología, el cambio climático, es decir, un área de reflexión que nos genera problemas de salud y que nos genera soluciones aparentemente de movilidad. Y para ello yo creo que llegó el momento, afortunadamente, de darle voz a el ingeniero Eduardo Olivares Lechuga, quien es un especialista en transporte y cambio climático, a quien ya estamos esperando con expectación después de tener este marco tan amplio que hemos escuchado. Ingeniero Eduardo, sea usted tan amable, sea bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. El tema que yo voy a desarrollar en mi oportunidad está, pues, prácticamente está muy ligado a lo que decía la doctora Graciela Casas. Simplemente voy a ser un poquito más específico. Uno de estos aspectos que son muy importantes considerar en la movilidad de las personas mayores es justo la tecnología por su vinculación que tiene con relación a la salud, ¿no? Las implicaciones que tiene el transporte, sus impactos benéficos, ¿no? Sabemos que nos dan acceso o nos dan movilidad, nos ofrecen una manera de integrarnos también a la sociedad, de cubrir nuestras necesidades, ¿no? También de participar de alguna manera en la economía. Sí. Perdón, doctor, ¿puedes bajar tu pantalla para que te veamos mejor? Vemos el techo. ¿De dónde Perdón, está? sí, gracias. Perdón, es que estaba aquí acomodándome. No tomé en cuenta dónde estaba la cámara. Voy a compartirles una presentación. En este momento voy a colocarla en la pantalla. No sé si... Sí, doctor, la vemos bien. ¿La ven? Solo dale pantalla completa, por favor. Sí, un segundo más. ¿Ya la ven? Ahora sí la pantalla está... Es correcto. Perfecto. Gracias, muy amable. Algo que es muy importante que retomo de la presentación anterior de la doctora Graciela es que los sistemas de transporte público inclusivo van más allá de la garantía de movilidad. Dan accesibilidad a las personas en general, dan autonomía, ¿no? Dan autonomía en el sentido de que uno puede elegir el momento en el cual lo puede usar, la distancia que tiene que restar en función de la necesidad propia del usuario. Pero además es un medio eficiente para cumplir con las necesidades de movilidad. Por lo tanto, a mí me parece muy relevante hablar de el rol que tiene la tecnología en la movilidad. Y primero quiero dar un poco de contexto sobre los adultos mayores. Bueno, las personas mayores cada vez constituyen una fracción mayor de la población total. Actualmente está entre el 8 y 10% en la pirámide poblacional de nuestro país.
algo que es muy relevante también, que la evidencia epidemiológica muestra que los problemas de salud relacionados con la vejez afectan a una proporción amplia y creciente de la población mundial. Una de las principales tendencias epidemiológicas de este siglo es el aumento de enfermedades crónicas que afectan a personas mayores en mayor proporción que a las personas jóvenes. Y es por eso que quiero hacer énfasis en la contaminación ambiental, la contaminación del aire ambiente. Perdón, doctor, solo para señalar que hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar todos, por favor, porque sí interrumpe la presentación del doctor. Listo, gracias, doctor. Discúlpame, adelante. Gracias. Bien, mencionaba que la contaminación del aire representa aproximadamente 4.2 millones de muertes por año, debido a accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas. La Organización Mundial de la Salud considera que alrededor del 91% de la población mundial vive en lugares donde la calidad del aire está afectada, ¿no? Donde los niveles de calidad del aire no son adecuados para la salud. Y por lo tanto, la contaminación asociada implica una afectación a la salud de manera importante en la población. Y principalmente esta se exacerba en los países de ingresos bajos y medianos. Respecto a los efectos de la salud por contaminación del aire, podemos destacar problemas del corazón, problemas pulmonares, por ejemplo, la condición de los asmáticos empeora, irritaciones en general de las mucosas, esto incluye irritación de los ojos, la nariz y la garganta, y uno de los grupos sociales mucho más afectados son las personas mayores. En las personas mayores, debido a la comorbilidad, la exposición a contaminantes del aire puede incluso ser fatal, ¿no? La urbanización rápida y no bien planificada se asocia con niveles altos de contaminación, principalmente causada por las fuentes móviles, ¿no? Los vehículos en general, tanto vehículos particulares como vehículos que participan en el transporte colectivo. Bueno, es importante mencionar que en las personas mayores, el aumento a la exposición a la contaminación está directamente asociado con mayores ingresos a hospitales por estas diferentes comorbilidades que mencionaba. Diversos estudios lo confirman, ¿no? Esta relación directa entre una calidad del aire no saludable, no óptima. En otras palabras, los parámetros que nos ayudan a medir la contaminación del aire, ¿no? A menudo son compuestos específicos como el ozono, las partículas, las PM2.5, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono. Todos estos contaminantes presentes en el aire que son valorados y medidos en diferentes zonas urbanas, cuando se eleva la concentración de estos contaminantes, hay una correlación directa con el aumento de enfermedades, el aumento de ingresos a los hospitales, principalmente con estos problemas que se muestran en esta lámina. Y obviamente ya una exposición crónica, me refiero a una exposición permanente de niveles altos de contaminación. Entonces, pues se relacionan, hay una incidencia directa con enfermedades pulmonares obstructivas o crónicas, como es el EPOC, la bronquitis crónica, el asma y el efisema. También existe una creciente evidencia que sugiere efectos adversos sobre la función pulmonar relacionada con exposición a largo plazo, sobre todo de contaminantes de alto poder oxidativo, como es el ozono. Obviamente a largo plazo también hay riesgo con otro tipo de enfermedades, inclusive el cáncer, ¿no? La posibilidad de que aumenten ciertos tipos de cáncer está también ligada sobre todo a contaminantes como las partículas suspendidas PM2.5. Obviamente las afectaciones a la salud en las personas mayores deben ser una preocupación fundamental en el transporte. Ahora bien,
¿De dónde provienen estos contaminantes? Ustedes están viendo en esta imagen un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna, por sus características, ¿no? El oxidar un hidrocarburo para producir una reacción térmica que a su vez produce trabajo mecánico. Este principio operacional de un motor de combustión interna tiene la desventaja que genera contaminantes. Estos contaminantes son diversos, los había mencionado hace un momento. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, metano, óxido, partículas finas, entre otros, ¿no? Bueno, esta emisión de motores a gasolina, pero también de motores a diésel, que son estos motores a diésel, también conforman una parte relevante del parque vehicular. O sea, los motores a diésel se relacionan también con una buena cantidad de vehículos que circulan por nuestras calles, ¿no? Tanto para el transporte público como para el transporte de carga. Pero no estoy teniendo aquí un problema, no puedo avanzar, no sé por qué. No me deja avanzar la presentación. Déjenme tratar de investigar qué está pasando. Ya no, simplemente ya no se mueve, no sé. Ah, perdón, listo. Si les hablaba que los motores de combustión interna, aquellos que utilizan gasolina, que básicamente estos se utilizan en vehículos particulares, vehículos ligeros, pero también los motores diésel, ¿no? Estos motores diésel que tienen una eficiencia térmica mejor que las de gasolina, sin embargo, emiten una mayor cantidad de contaminantes, particularmente los óxidos de nitrógeno, que son precursores de la formación del ozono, y también las partículas finas, PM2.5, que están asociados con carbono no quemado, no oxidado, y estas partículas muy finas pueden penetrar en lo más profundo del tracto respiratorio, llegan hasta el nivel alveolar en los pulmones, y es entonces donde son más dañinas, ¿no? Entonces, podemos decir que dentro de estas dos opciones que son las habituales usadas en los vehículos que se mueven en nuestras ciudades, el diésel, el motor diésel tiende a ser un motor con mayor aporte en contaminantes que afectan de mayor manera a la salud. Bueno, aquí es una manera de verlos, autobuses que emiten una mayor cantidad de contaminantes y que su principal vector de contaminación son las partículas, ¿no? Los contaminantes emitidos por un vehículo ligero o un vehículo particular normalmente son menores en emisión y también de menor toxicidad. Muy bien, perdón, déjenme borrar esto que ya se quedó aquí. Bueno, el marco normativo nacional para resolver la problemática de emisiones contaminantes de los vehículos, pues es amplio. Hay diversas normas oficiales mexicanas que dependen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que lo que pretenden es reducir las emisiones de estos contaminantes, tanto en vehículos pesados, estos se regulan por la norma 044, los vehículos ligeros que se regulan por la norma 042. Estos son contaminantes criterios que son regulados por estas normas, pero también hay un contaminante que es forzamiento radiativo, que es el CO2, es un contaminante, es un gas de efecto invernadero, y este se regula por la norma 163. Hay otras fuentes de contaminación, fuentes móviles de contaminación, por ejemplo, motocicletas, otro tipo de equipamientos que utilizan combustibles fósiles para accionarse, para funcionar.
El marco regulatorio mexicano no cubre a todas las fuentes móviles que emiten contaminantes, y esto es un rezago importante. Es importante también poder regular todas las fuentes, porque todas contribuyen en mayor o menor medida a la contaminación atmosférica. Muy bien, pues dentro de los estándares que son empleados para regular, en este caso, los vehículos ligeros, un contaminante muy relevante a controlar son los óxidos de nitrógeno y los compuestos, los hidrocarburos no metánicos. Estos dos tienen una incidencia en la generación de ozono. El ozono es un contaminante atmosférico y sobre todo se presenta en las grandes ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Guadalajara, tienen graves problemas de formación de ozono, y es uno de los principales contaminantes en cuanto a la afectación de la calidad del aire en estas ciudades. Bueno, pues controlar estos contaminantes, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, implica que se estandarice o se tengan estándares que tiendan cada vez a ser más estrictos, y esta reducción de estos contaminantes de manera importante implica una incorporación tecnológica en los motores y en los vehículos que usamos para movernos prácticamente en todo el país. Como les comentaba hace un momento, los vehículos pesados son los que arrojan los contaminantes de mayor cuidado, los que afectan de mayor manera la salud de la población, y en especial a los adultos mayores, son las partículas suspendidas que tienen un diámetro menor a 2.5 micras, las famosas PM2.5, porque estas a menudo exacerban condiciones de morbilidad de los adultos mayores. Por ejemplo, quienes han desarrollado ya algún problema respiratorio, como el EPOC, ¿no? Pues van a ser mayormente afectados por las PM2.5. Quien haya desarrollado también asma, ¿no? A raíz de alguna alergia, normalmente las alergias se van a exacerbar, van a aumentar en relación con la concentración atmosférica de las PM2.5, y principalmente las que provienen de motores diésel. Entonces, tratar de reducir estas partículas es vital, ¿no? Es vital para, obviamente, para conseguir que la salud de la población esté mejor protegida. Y una de estas normas, la norma 044, está enfocada directamente a los vehículos pesados nuevos. Estos vehículos pesados, pues, son los que transportan a la población, los vehículos que son usados en los medios masivos de transporte, ¿no? Hablamos de metrobuses, microbuses, pero también los vehículos de carga, vehículos que transportan los bienes, ¿no? Alimentos y demás que se proveen a la ciudad, también son transportados habitualmente en vehículos pesados. Obviamente estos vehículos que desde un punto de vista energético son los que más se recomienda usar, pues deben ser controlados de manera efectiva para poder reducir estos contaminantes de lo que les mencionaba hace un momento. Esta norma 44 es el medio para hacerlo. Y esta norma lo que obliga es que este tipo de vehículos de manera gradual vayan integrando sistemas de control a esas partículas. Y esos sistemas de control lo que básicamente van a atender, o sea, los contaminantes que van a reducir son las PM2.5 y los óxidos de nitrógeno. Esta figura que ven aquí, una especie de cilindro, es el sistema de reducción catalítica selectiva. Este sistema de reducción catalítica selectiva lo que hace es reducir los óxidos de nitrógeno. En otras palabras, la reducción implica eliminar el oxígeno de esta molécula de óxido de nitrógeno, y en la medida que elimina esta molécula, lo hace inocuo, ¿no? Hace que el producto resultante de esa reacción sea un producto inocuo, que es el nitrógeno basal, que es un componente normal de la atmósfera
y obviamente respiramos, ¿no? De manera conjunta con el oxígeno, que también está presente en los gases atmosféricos. La incorporación de un sistema de reducción catalítica es fundamental para reducir óxidos de nitrógeno. Acompañado de un sistema de reducción catalítica, también es importante utilizar un filtro DEF, o un filtro para partículas diésel, que es el que ven a continuación. Y este filtro para partículas diésel es muy eficiente para removerlas. Es tan eficiente que se puede alcanzar una remoción por encima del 95% en cuanto a número de partículas. Y si lo midiéramos en masa, y vamos a decir que en peso, se podría reducir el 99% de este tipo de partículas. Estos filtros son bastante eficientes y son usados principalmente en estos motores diésel, que por cuestiones de eficiencia van a ser normalmente utilizados en el transporte masivo de personas, pero también en el transporte de carga. Esta gráfica que les muestro a continuación es el efecto de modificar esta norma, o sea, de que esta norma no solo se haga vigente, sino pueda ser aplicable a todos los vehículos pesados que se comercializan en todo el país. Y ustedes en esta gráfica pueden ver en la línea azul la tendencia de las emisiones nacionales de PM2.5 si no hubiese esta norma, si esta norma no exigiera la colocación de sistema de reducción catalítica selectiva, pero también de filtros para partículas diésel. Y el resultado de la aplicación de la norma es esta línea naranja, que ha tenido un sesgo por el retraso en su aplicación. O sea, esta línea naranja advertía una disminución inmediata de las partículas diésel a partir de una implementación de la norma, pero esta norma no pudo implementarse en este 2015, se implementó hasta el 2020 prácticamente, finales de 2019 entró en vigor, y es entonces esta área entre estas dos líneas, la línea naranja y la línea amarilla, es la cantidad de partículas extra que se han emitido por no implementar una norma a tiempo. Obviamente esta cantidad son toneladas, ¿no? De toneladas de partículas que se han emitido por este retraso en la aplicación de la norma, pues son partículas que se emiten al aire y que pueden ser respiradas por la población en general. Y aquí hago énfasis nuevamente, toda la población se puede ver afectada por respirar esta PM2.5, pero las personas más sensibles, las más afectadas por respirar este tipo de partículas son los adultos mayores. Entonces, no solo es importante implementar las normas, también es importante implementarlas en un tiempo óptimo, ¿no? Y el tiempo óptimo es lo más pronto que se pueda, ¿no? Lo más pronto pues, que se pueda es en el momento que la tecnología está disponible y puede ser implementada en todos los tipos de transporte que asocian a su fuente de generación de energía en un motor diésel, puedan ser capaces de ser proveídos de un filtro de este tipo, ¿no? Entonces, la única limitante, podría decirlo desde el punto de vista tecnológico, es que los motores estén disponibles y que esos motores puedan ser colocados en una planta de armado de autobuses o de tractocamiones, que puedan, y a partir de eso puedan ser comercializados en una región, cosa que en México ya es perfectamente posible. O sea, todos los armadores en México que fabrican en México ya tienen motores que pueden ser usados, que tienen estas características. Y la otra gran restricción es el combustible. O sea, estos motores, como son motores de una tecnología mucho más avanzada, mucho más evolucionada, requieren también de un combustible muy evolucionado. Y este combustible es un diésel que tenga baja cantidad de azufre, tan baja cantidad que alcance entre las 15 y las 30 partes por millón. Esto es una cantidad de 0.00015% o 0.0030% de contenido de azufre. Por hacer un símil, el diésel convencional que se vende en nuestro país puede alcanzar hasta las 400 partes por millón. Entonces estamos hablando de un escenario de un combustible con 100 veces menos, perdón, en orden de magnitud, esta cantidad de azufre. ¿Cuál es el beneficio de que esta norma se incorpore? Bueno, esta norma como tal ya se publicó. Lo que no ha sido todavía posible es que el combustible que
es necesario para estos motores sea distribuido en todo el país. Pero si pudiéramos distribuir en todo el país con esta norma ya publicada por la Semarnat, los beneficios para el año 2037 serían los siguientes. Una reducción de 24,000 toneladas de PM2.5, la reducción de 17,000 toneladas de carbono negro, que es un es un compuesto de forzamiento radiativo. O sea, el carbono negro también absorbe energía del sol, también participa en el cambio climático. Y además 410,000 toneladas de óxidos de nitrógeno, como lo decía hace algún momento en mi presentación, los óxidos de nitrógeno son precursores de ozono. Por lo tanto, también podemos controlar o abatir de manera importante la generación del ozono, sobre todo en las grandes urbes que tienen problemas con los movimientos de masa de aire, que por lo tanto los contaminantes tienden a permanecer más tiempo, ¿no? Es el caso de la Ciudad de México, donde las condiciones orográficas y climatológicas hacen que en algunas épocas del año la permanencia de los contaminantes sea mayor y por lo tanto la exposición de la población a estos contaminantes sea mayor. Los beneficios para la salud valuados se calcularon entre 22 y 30,000 millones de dólares. Esto en términos de salud es prevenir 6,800 muertes prematuras por exposición a emisiones de PM2.5 en áreas urbanas. Los beneficios derivados de las emisiones de carbono negro también se contabilizaron en 54 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y los beneficios acumulados económicos netos por estos dos efectos de todos estos contaminantes se calcularon en 123,000 millones de dólares. Como ustedes ven, es una medida muy costo efectiva, pero además que ayuda a garantizar la salud de la población. Es importante, o sea, muchos de estos costos son costos de salud, pero no exclusivamente son costos de salud. Parte de estos beneficios también tienen que ver con una mayor eficiencia en los motores que utilizan este tipo de tecnología y que también pueden reducir este tipo de contaminantes. Y ese aumento en la eficiencia implica un menor consumo de combustible, que para efectos de seguridad energética, por supuesto, también es muy relevante. Esta es una imagen ahora sobre los gases y compuestos de efecto invernadero. En la lámina anterior les mencionaba el carbono negro. El carbono negro es un compuesto que también incide mucho en el cambio climático, ¿no? Tiene un forzamiento radiactivo muy grande. Pero, bueno, el contaminante realmente a abatir, ¿no? En cuanto al sector transporte, que podemos ver aquí, el sector transporte contribuye con el 25,1 de los gases de efecto invernadero emitidos en nuestro país. Este 25%, la mayor parte es CO2. El CO2 se ejemplifica con este color, pues como ocre, ¿no? Entre naranja y ocre, o café claro. Y por supuesto que en nuestras políticas de reducción de gases de efecto invernadero, el transporte es vital y poder reducir el CO2 es muy relevante también. Prácticamente es el contaminante a abatir en materia de transporte. En una menor proporción el óxido de nitrógeno y otros contaminantes. Pues como ustedes pueden ver a partir de esta gráfica, en materia de política pública para reducir gases de efecto invernadero, es muy importante también tener un plan para el transporte en general. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? El cambio climático tiene sobre todo efectos pues, en que se exacerban muchos fenómenos meteorológicos. Uno de ellos es la sequía, ¿no? O las altas temperaturas. Por cierto, las altas temperaturas también, los choques térmicos también pueden ser un problema potencial de salud donde las personas mucho más sensibles a estos golpes de calor son justamente las personas mayores, ¿no? Los mayores a 65 años. Entonces, las sequías, por ejemplo, los efectos climatológicos exacerbados, como las lluvias intensas, las tormentas de granizo, las nevadas,
¿no? Los huracanes. Todo esto también afecta a la economía de una región, a la economía del país. Entonces, tanto la sequía extrema como las lluvias abundantes, las lluvias en demasía, afectan el sector económico y pueden afectar el sector primario, ¿no? La producción de alimentos, pueden afectar el intercambio de mercancías porque afectan los caminos y pueden representar también un riesgo a la salud en el caso del aumento gradual de temperatura y la mayor posibilidad de golpes de calor, sobre todo en las regiones más cálidas de nuestro país. Dentro de las metas para reducir estos contaminantes, obviamente uno de los más relevantes es el sector transporte. Ustedes pueden ver aquí, se destaca en la imagen, cuál es la meta de nuestro país en reducción para 2030 y en cuanto a reducción de contaminantes, nuestro país se ha comprometido en el marco de las Naciones Unidas en el Acuerdo de París una reducción de 18%. Si hablamos de carbono negro, que sabemos también que es muy, muy nocivo para la salud, el carbono negro es el principal componente de las PM2.5, el compromiso de reducirlas en el transporte es el 83%, el 83% contra el 18% del CO2. ¿Cómo se puede hacer? Con diferentes medidas. Una de ellas es obviamente normar, pero también lo otro es tener programas de planeación urbana y sistemas de transporte integrado. La planeación urbana y sistemas de transporte integrado, una movilidad integrada y que sea adecuada para la población nos puede ayudar a reducir hasta el 25% de esta meta. Las normas que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, esta norma de eficiencia de vehículos ligeros o la norma de eficiencia para vehículos pesados, juntas nos pueden aportar casi la mitad de la meta del país. Ahora bien, hay una manera también de abatir pues más rápido estas tanto partículas nocivas para la salud, contaminantes nocivos como los óxidos de nitrógeno, pero también los gases de efecto invernadero como el CO2. Y esto es tratar de impulsar la movilidad eléctrica. Que la movilidad sustentable se haga a través de medios eléctricos es lo que nos puede garantizar de una manera muy acelerada la nula exposición o la mínima exposición a contaminantes tan peligrosos como las PM2.5. Ya hay países que han iniciado esta transición hacia la movilidad eléctrica. Uno de los países más avanzados es China, donde tomo este ejemplo que ustedes ven. Ellos ya tienen productos para cubrir una serie de necesidades de transporte masivo, ¿no? Desde autobuses articulados, autobuses de piso alto, autobuses más convencionales, que son estos que se ven aquí de 8, 10 y 12 metros. Y también han generado una infraestructura para la carga de estos autobuses que utilizan batería para desplazarse, que son recargados de manera periódica con sistemas de carga eléctrica. El único problema de este tipo de autobuses es su precio, ¿no? Son autobuses que duplican o triplican el precio de un autobús convencional. Las estaciones de carga, por ejemplo, también requieren de infraestructura eléctrica adecuada para calcular estos autobuses. Y obviamente eso requiere también que se intervenga la red eléctrica de las zonas urbanas, cosa que no puede hacerse tan velozmente, ¿no? O sea, hay proyectos ahí de ingeniería de rediseño de la red de aporte de carga suficiente para estos autobuses que necesariamente implica una intervención de la red eléctrica, sobre todo en estas zonas urbanas donde se pueden albergar estos vehículos de transporte masivo. Ahí, como les comentaba, China es uno de los países con mayor impulso a la movilidad eléctrica. Los chinos han utilizado una razón muy de peso para dinamizar el tránsito de transporte masivo a autobuses eléctricos, y la principal es reducir la contaminación urbana. O sea, las ciudades chinas se han distinguido por ser las más contaminadas a nivel mundial, y una de sus principales fuentes de contaminación es el transporte público, principalmente. Entonces ellos, como una medida para contrarrestar esta problemática, pues han impulsado
la movilidad eléctrica, pero además se han metido dentro de la cadena de valor de la movilidad eléctrica. ¿Qué quiero decir cuando hablo de meterse a la cadena de valor? Ellos han desarrollado la tecnología y han impulsado también a sus fábricas, a las armadoras locales, para producir este tipo de autobuses. Y es una manera también de abatir costos. Entonces, el modelo chino, que es el modelo quizá más dinámico y eficiente para transitar de motores de combustión interna a motores eléctricos, pues este modelo muy ambicioso implica también mucha inversión en capital humano, pero también mucha inversión en tecnología. Wowmx.tv. Wowmx.tv.